Bueno, vamos a ver qué son las propiedades, ¿sí? Bueno, las propiedades son lo que caracteriza a las sustancias, ¿sí? Las propiedades pueden ser físicas, químicas o físicas, ¿sí? ¿Cuáles son las propiedades físicas? Son, por ejemplo, ¿qué lo caracteriza a la sustancia? Por ejemplo, el punto de fusión, ¿sí? Punto de fusión. ¿Qué es el punto de fusión? Es la temperatura en la que una sustancia pasa del estado líquido, ¿sí? El punto de fusión es la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado líquido al estado sólido, ¿sí? Todo esta es una propiedad física, ¿sí? Yo al medirla, por ejemplo, la propiedad física del punto de fusión, no cambia la composición de la materia, por eso son propiedades físicas. Yo al medir una propiedad, si no cambia, quiere decir que es una propiedad física. El punto de fusión, medir la densidad de un cuerpo. ¿Qué es la densidad? Es la relación entre la masa y el volumen, ¿sí? Es decir, que el punto de fusión, la densidad, el punto de ebullición, ¿sí? ¿Qué es el punto de ebullición? Es la temperatura en la cual una sustancia pasa del estado líquido al vapor, ¿sí? Si yo mido el punto de ebullición de una sustancia, la densidad o el punto de fusión, no cambia la propiedad de la materia, entonces por eso son propiedades físicas, ¿sí? Todas las propiedades que yo puedo medirlas sin cambiar la composición de la materia son propiedades físicas, ¿sí? Entonces, ¿qué era el punto de fusión? La temperatura en la cual la sustancia pasa del estado líquido al estado sólido. En el caso del agua, por ejemplo, es 0 grados centígrados. La densidad, que es la relación entre la masa y el volumen, ¿sí? Y el punto de ebullición, que es la temperatura en la cual una sustancia pasa del estado líquido al estado de vapor, ¿sí? Esas son todas propiedades físicas, ¿sí? Y las propiedades químicas son las propiedades que yo puedo medir, pero sí cambia la composición de la materia, ¿sí? ¿Cuáles serían propiedades químicas? ¿Qué serían las propiedades químicas? Entonces, por ejemplo, las propiedades químicas serían la combustión, ¿sí? Cuando una sustancia reacciona con otra. Una sustancia reacciona con otra, es una propiedad, estoy midiendo una propiedad química de la sustancia, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar con la combustión, ¿sí? ¿Qué es la combustión? Bueno, es lo que nosotros hacemos todos los días. Nosotros tenemos la cocina, ¿sí? Tenemos la hornalla, ¿y qué hacemos? Le acercamos un fósforo y prende y se produce la llama, ¿sí? Este proceso se llama, este proceso donde yo quemo el gas que está en la garrafa, ¿sí? Se llama combustión, ¿sí? Bueno, este proceso, la combustión, ¿sí? ¿Cómo se produce? Es entre dos gases, ¿sí? El primer gas que está involucrado, nosotros vamos a empezar estudiando algo, la combustión de los gases que están en las ciudades, o sea, el gas que se llama el gas natural, ¿sí? Cuya fórmula química es de esta, C4, ¿sí? CH4, o sea, es el metano, ¿sí? El metano se puede quemar con el oxígeno, ¿sí? El oxígeno, ¿dónde aparece? Está en el aire, ¿sí? Parte del aire, el 21% del aire, tiene oxígeno, ¿sí? Y el metano es, como les digo yo, el gas de gas natural. Entonces, para que se produzca la combustión, estos dos tienen que unirse, ¿sí? Y a su vez, tienen que alcanzar una cierta energía, es decir, que no se produce la combustión porque yo voy a hacer que los dos gases, sino tiene que haber primero superado lo que vimos el año pasado, la energía de activación. Una vez que superamos la energía de activación, sí la sustancia puede combustionar, ¿sí? Supónganse que ya alcanzamos la energía de activación. ¿Cómo lo hacemos? Al acercar el fósforo. Prendemos el fósforo da las condiciones para que se produzca la combustión, ¿sí? Y siempre en una combustión, cualquier gas que sea, siempre va a dar dióxido de carbono y agua, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Estos dos que son los reactivos, ¿sí? Y obviamente estos son los productos, ¿sí?
Y siempre en la combustión queda como producto el dióxido de carbono y el agua. Y los reactivos puede ser un gas orgánico, por ejemplo, en este caso el metano, con el oxígeno, ¿sí? En las combustiones, bueno, lo que tenemos que hacer es balancear la reacción para ver si está bien. Tenemos un carbono acá, un átomo de carbono, acá tenemos uno, está balanceado. Tenemos 4 hidrógenos, acá tenemos 2, entonces le agregamos un 2 acá, 2 por 2, 4, tenemos balanceado al hidrógeno, y tenemos 2 oxígenos más, este multiplica este 2 y a este 1, entonces tenemos 2 átomos de oxígeno, más 2, 4, entonces acá le vamos a tener que poner un 2. 2 por 2, 4, ¿ves? Ya tengo balanceada la ecuación, ¿sí? En este caso, entonces, esta es una combustión, ¿sí? Recuerden que es el metano con el oxígeno. Todos los gases, por ejemplo, en el caso de nosotros, ¿sí? Nosotros usamos el gas de garrafa, ¿sí? El gas de garrafa, la fórmula química es del butano, o sea, ¿sí? C con 4, con 4 enlaces, ¿sí? Con 4 enlaces, ese se llama butano, ¿sí? Ya lo hemos visto. El butano reacciona con el oxígeno, siempre acuérdense que tiene que haber sí o sí oxígeno para que se produzca la combustión, si no, no se produce, ¿sí? Y siempre que me va a dar en la combustión el dióxido de carbono más el agua, siempre es lo mismo, queda como producto, ¿sí? Recuerden eso. Y si no hay oxígeno, tampoco se va a producir la combustión, ¿sí? Y también tiene que haber la energía suficiente para que se produzca la combustión. La combustión, es decir, la energía de activación tiene que ser la suficiente para que se produzca la reacción, ¿sí? Si no hay, si yo, por ejemplo, tengo el butano, tengo el oxígeno junto ahí, y no prendo el fósforo, no se va a producir la combustión, a no ser que llegue el gas hasta una lámpara que está muy caliente, bueno, ahí sí va, ahí va a combustionar, ¿sí? Pero si no, no. Pero tienen que darse las condiciones. ¿Cómo se dan las condiciones? Al prender el fósforo. Yo prendo, abro el gas, ¿sí? Que empieza a salir, se empieza a mezclar con el oxígeno, acerco el fósforo y ahí se prende, ¿sí? La llama, ¿sí? Si no, no se produce. A no ser que empiece a salir el gas, empiece a mezclar con el oxígeno, llega una lámpara de luz y está caliente y ahí también va a producirse, porque va a alcanzar la energía que necesita el gas para combustionar, ¿sí? Bueno, por eso es peligroso, no hay que dejar las garrafas abiertas, no hay que dejar la cocina abierta, ¿por qué? Porque cuando empieza a salir el gas, empieza a mezclar con el oxígeno, y cuando llega una lámpara caliente, o por ejemplo uno abre una puerta y raspe y se produce un chispa, va a alcanzar la energía necesaria para que se produzca la combustión, y se va a producir la combustión, se va a quemar, ¿sí? La casa, lo que sea. Y por eso dejar siempre las cocinas cerradas para que no se produzca, ¿sí? Bueno, y bueno, me faltaría balancearla. Siempre se empieza con el carbono, acá hay 4 átomos, acá hay uno, le agrego 4 acá, tenemos 10 hidrógenos, acá 2, entonces le agrego un 5, ¿sí? Acá este 2 multiplica este 4 al 2, o sea que hay 8 oxígenos, y acá hay 5 oxígenos, o sea que en total hay, estos son 8 oxígenos y 5, ¿sí? En total hay 13 oxígenos, ¿sí? Entonces acá voy a tener que poner que hay 13 oxígenos. ¿Cómo se pone? 13 sobre 2, ¿ves? 13 por 2, 26, dividido 2, me da 13, ¿ves? Ya tengo balanceada mi ecuación. Bueno, estas son reacciones de qué? De combustión, ¿sí? Son propiedades químicas que tienen, por ejemplo, los gases orgánicos, ¿sí? La posibilidad de combustionarlos con el oxígeno, ¿sí? Después vamos a ver con qué otras sustancias reaccionan los alcanos, ¿sí? Bueno, reaccionan con los halógenos, ¿sí? Bueno, yo les puse el ejemplo de con el cloro, ¿sí? Para que se produzca esta reacción, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo esto, tengo una habitación, ¿sí? Y esta vez no tiene ninguna ventana, está toda cerrada, ¿sí? La habitación. Y acá tengo butano, y tengo cloro, ¿qué va a pasar? Nada. No va a pasar nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque está oscuro esto. Para que se produzca la reacción, no va a haber combustión, pero sí va a haber reacción. ¿Qué tiene que haber? Tiene que entrar la luz, es decir, que yo tengo que acá hacer que, para que se produzca la combustión, tiene que tener un techo, ¿sí? Con la entrada de luz solar, ¿sí? O luz, ¿sí? Cuando entra la luz, sí se va a producir la combustión. O sea que para que se produzca esta reacción, tiene que haber luz. En el oscuro no se produce esa reacción.
¿Y qué es lo que ocurre? Es el cloro, ¿sí? Reacciona y reemplaza a uno de los hidrógenos, ¿sí? Eso es lo que hace, ¿sí? Vamos a ver con una fórmula estructural cómo sería la reacción, ¿sí? Entonces yo tengo el metano, ¿sí? Con sus 4 hidrógenos, ¿sí? Esa es la fórmula estructural de la materia. Más el cloro. ¿Qué hace? ¿Qué hace el cloro? El cloro va a agarrar y va a sacar uno de los hidrógenos, es decir, en vez de tener 3 hidrógenos va a quedar con un hidrógeno menos, ¿sí? Acuérdense que esto tiene que haber luz para que se produzca, ¿sí? Esas son las condiciones que se tienen que dar para que se produzca la reacción. Entonces acá saca el hidrógeno ese que tenía ahí, y ¿qué lo hace? Lo reemplaza por uno de los hidrógenos, que es los cloros que hay ahí, ¿sí? ¿Ven? Antes tenían el hidrógeno, acá ahora tiene cloro, ¿sí? Pero queda un cloro, porque acá hay 2 cloros, entonces ese cloro se une con ese hidrógeno que quedó desplazado. Y se produce la reacción, ¿sí? Supónganse que yo sigo halogenación, este se llama halogenación, este proceso, ¿sí? Yo sigo produciendo la halogenación, ¿sí? Con este compuesto, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? Ven, ya tengo reemplazado y sigo halogenando, ¿sí? Sigo agregando cloro, ¿sí? Acuérdense que se produce en presencia de luz. Si está en oscuro no se produce la reacción, ¿sí? Bueno, ahora va a pasar lo mismo. ¿Qué va a hacer? Va a reemplazar a uno de los hidrógenos, ¿sí? Es decir, que ahora antes tenía, ¿ves? Tenía ahí el cloro, ¿sí? Y lo sigue teniendo ahí. Pero ¿qué pasa? Uno de esos hidrógenos son reemplazados por otro cloro. Y obviamente el cloro que queda se une con ese hidrógeno que reacciona. Y así se va produciendo la halogenación. Se puede reemplazar incluso hasta los 4 hidrógenos, ¿sí? En este proceso de halogenación. Esta también es una propiedad química que tienen los alcanos, que pueden reaccionar con los halógenos, pero tiene que ser en presencia de la luz, sí o sí, si no, no se produce la reacción. ¿Sí? Recuerden que estos son reactivos, estos son los reactivos, y estos son los productos, ¿sí? Y para que se produzca la reacción tiene que haber luz.